cuatro frutos, que es el de moderadores de esta sesión de ciencias naturales, la última sesión. Tengo que agradecer a los presentes que se quedaron. También agradecer a la organización por darnos la oportunidad de poder compartir los trabajos que estamos llevando a cabo aquí en España. Voy a presentarle a Iván García, que es de Nicaragua, Jenny Guevara, que es del Perú, el compañero que es Néstor González, que es de Nicaragua también, a Juan Flores, que también es de Nicaragua, y a la señorita Rocío, que es argentina. Bueno, empezamos con la presentación de Iván García. Bien, buenas tardes. Yo soy Iván Quintén Becario Arán, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de un centro de investigación que tiene nuestra universidad. Estoy haciendo acá el trabajo de doctorado. Que se llama Mejora en la eliminación de carbono, nitrógeno y fósforo de las aguas residuales urbanas usando un fotoreactor anóxico aeróbico al gas bacterial con optimización de biomasa, así como el relato del nombre y el relato del trabajo. Partimos de tres preguntas básicas: ¿por qué remover nutrientes? Hacemos una comparación del sistema nuevo que estamos probando con un sistema ya depurado y las limitaciones del proceso. ¿Por qué removemos nutrientes? Porque realmente los nutrientes, cuando llegan a los cuerpos de agua residual, aguas naturales, provocan eutrofización en los cuerpos de agua, que podemos ver un lago o un río poblado de algas. También estos nutrientes se consumen en el oxígeno, y al consumirse el oxígeno en el agua producen muchas veces mortandad de peces, que la gente no logra explicar, dice que le echan veneno al agua y esas cosas, pero no es así. También, si las aguas que contienen residuos de cloro producen este compuesto que se llama cloramina, que es cancerígeno, y esto limita el uso potencial de las aguas para potabilización. Tenemos entonces una tecnología nueva que estamos probando a escala de laboratorio. Es una tecnología convencional, la que se usa en muchos países para tratar nuestras aguas. Nuestra tecnología tiene baja demanda de energía, producimos oxígeno, logramos mejorar en la recuperación de nutrientes, es una tecnología ambientalmente amigable, y vamos a producir biomasa. Esta biomasa nos va a servir para producir biofertilizantes, biofuel, y también pensamos que sirva para producir pienso, que es un tipo de alimento para ganado. Claro que igual que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, sus limitaciones. Esta tecnología produce por el rendimiento en aguas residuales con baja relación carbono-nitrógeno, y hay una competencia entre algas y bacterias, que son las que se encargan de tomar el nitrógeno y el fósforo que hay acá. Los objetivos de este trabajo es mejorar la eficiencia de remoción en el sistema de tratamiento, evaluar la eficiencia de remoción de carbono y fósforo, nitrógeno, evaluar la eficiencia de asimilación del suministro de dióxido de carbono a partir de biogás en el tratamiento de aguas residuales, y evaluar de la eficiencia de eliminación debido al incremento en el sistema de recirculación interno del sistema de tratamiento. Para esto usamos un consorcio de microalgas y bacterias, que son unos organismos que van a tomar del agua contaminada el nitrógeno, el fósforo y el carbono, y van a producirnos esa biomasa que vamos a sacar muchos bioproductos de ellos, de algunos de alto valor. También usamos los activados provenientes de la planta de tratamiento de Valladolid. Este es el pequeño sistema. Consiste de un reactor anóxico, un reactor anaerobio, un sedimentador. Acá tiene una recirculación externa, acá tiene una recirculación interna, y tiene una alimentación por gravedad del anóxico al aerobio.
Este sistema nos podría bajar tasas de eliminación y para subir las tasas de eliminación nosotros tendríamos que usar productos químicos, muchos productos químicos, pero también hay otra tecnología que produce biogás. Entonces nosotros aprovechamos ese biogás contaminado, lo pasamos por esta columna, que esto que está acá es el agua del reactor, que es bombeada a esta columna. Por debajo el agua sube y sale por acá y retorna al reactor, y el gas entra por debajo y sube y sale. Entra el gas, se lava con el caldo y sale por acá ya un gas limpio, un gas sin. Ustedes saben que los biogás son ricos en sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es una sustancia contaminante, corrosiva. Este sulfuro de hidrógeno lo convertimos acá en una sustancia menos nociva llamada sulfato. Y este ya es el reactor, tal como es, se ve más bonito en el dibujo. Y esta es la columna que se llama una pequeña columna de 60 centímetros de alto por un diámetro de 1 pulgada y que tiene una capacidad de volumen de 300 mililitros. Todo es pequeño, menor. Las condiciones de trabajo: tenemos un tiempo hidráulico de residencia, que es el tiempo que pasa el agua que entra hoy, sale dentro de 48 horas ya tratada. Tenemos el tiempo de retención de lodo de 10 días y la recirculación interna del caldo que va de un reactor a otro. La alimentación, le proveíamos diario 1.8 litros de agua residual doméstica de verdad, que es de la que va sobre esta calle, que pasa paralelo a la antigua facultad de CIES. Le proveemos luz en el día. La luz en el día es para simular el sol, porque las algas toman la energía solar para hacer la fotosíntesis y tomar los nutrientes y liberar oxígeno. Tenemos el tiempo de análisis. Estos análisis lo hacíamos 2 veces por semana: nitrógeno, carbono, nitrito, gas 2 veces por semana, pH, oxígeno, disuelto y temperatura lo medíamos diariamente. En la alimentación, en los reactores, en el sedimentador, en el efluente y en la columna. Es sencillo. Estos son resultados ya casi finales. Tenemos unas tasas de remoción altas de TOC, IC, TN, amonio. Como ustedes podrán ver, esta barra es el primer estado. Este tratamiento se hizo por etapas. En el primer estado teníamos déficit del carbono inorgánico. Pueden ver acá esta barra bajita. Y este carbono inorgánico nos inhibía a las algas, nos inhibía que ellas pudieran tomar el nitrógeno y el amonio presente. Y lo que nosotros queríamos es que las algas tomaran este amonio, como lo pueden ver acá. Una vez que agregamos dióxido de carbono, la alga se mejoró el sistema algal y ellas empezaron a tomar el nitrógeno y a tomar el fósforo, porque en la primera etapa, como teníamos deficiencia de carbono inorgánico, también el fósforo, en vez de que lo tomaran las algas, más bien se estaba liberando y pasando a formar parte del agua residual, y esto me incrementaba el contenido de fósforo en el efluente. Aquí podemos ver el carbono inorgánico en el reactor anóxico. Acá en el reactor aerobio, donde metimos el CO2, de tener una limitación. Aquí pueden ver la línea roja, eso nos decía que teníamos un grave problema. Entonces venimos y agregamos mediante este biogás 180 miligramos por litro de CO2 al día. Y esto, claro, nos mejoró los rendimientos de eliminación grandemente. Y aquí podemos ver el biogás, donde el dióxido de carbono es tomado el 85% por las algas y el
con 150 miligramos por día de asimilación de los 180 que definimos. Podemos ver una vez que pusimos el biogas, como la eliminación del amonio y el nitrógeno mejoró en los dos sistemas. O sea, acá se comió todo, en el segundo y el tercer etapa, la sangre consumieron todo el amonio y esto nos produjo mucha biomasa. Esta biomasa para nosotros es buena porque una compañera que está trabajando conmigo, parte de la tesis, ella toma mi biomasa, que es producto, y mientras yo no producía biomasa, ella no tenía materia prima para empezar su trabajo. Pero aquí le dimos mucho. Aquí vemos que al degradar el amonio, este material se convierte en nitrato y nitrito, que al pasar al reactor anóxico es reducido y es liberado en forma de nitrógeno elemental, nitrógeno gas, y ya este contaminante ya lo sacamos del agua y lo mandamos a la atmósfera, y sabemos que el nitrógeno de la atmósfera es el gas de mayor concentración. Aquí tenemos los otros fosfatos, aquí pueden ver cómo se acumuló un poco, pero sí logramos remover fósforo en todo el sistema. Y esto, claro, al remover fósforo nos incrementó grandemente la biomasa, que lo podemos ver acá, como esta línea, decimos biomasa, pero esto es producción de algas. Nos producían 3 gramos por litro de algas, que es bastante. Y también logramos cumplir con la normativa europea, que es tener efluentes menores de 50 miligramos por litro de sólido suspendido total, que es lo que podemos descargar al cuerpo receptor. Conclusiones, ¿verdad? Que es posible mejorar la eficiencia de remoción usando biogás, que la adición de CO2 evitó la necesidad de controlar el pH, la adición de CO2 mejoró la remoción de nitrógeno, fósforo, amonio, la adición de CO2 activó la actividad, va a la redundante, pero sí, de la bacteria oxidante de nitrito, y la recirculación de la biomasa nos permitió operar el proceso con cantidades de sólido óptimas para que el sistema no se cayera de entre 2000 miligramos de granóxido y 160 miligramos como promedio de 1600 de en el fotobioreactor. Gracias por su atención. Esta es la página del grupo de investigación donde pueden encontrar todo nuestro trabajo. Y le agradezco haberme escuchado. Si tenéis alguna pregunta. Tengo una cita con mi profesora a las 8, entonces les contesto y salgo corriendo. Pues si hay una pregunta para ti, más así antes de que se vaya, porque ya se tiene que ir. ¿Le tienes mucho miedo a tu profesor? Es muy jodido. No, lo que pasa es que la beca es corta, son 34 meses. Mamá. Gracias. Buen día. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Flores, nicaragüense. A continuación me presentaré el trabajo titulado Evaluación de la susceptibilidad de procedencias europeas del vino silvestre, que es el vino natural más entendido en Europa, al chancre resinoso del pino o Fusarium cincinnatum, siendo la enfermedad que afecta a mayor escala las coníferas a nivel mundial. Bueno, partamos de que esta enfermedad se caracteriza por la generación del puntisecado de la parte más alta de la planta, o la corona, como algunos le llaman, iniciando de una forma bastante sencilla, que llega a pensar inclusive que es efecto del invierno. Sin embargo, con el pasar del tiempo se logra ver que este puntisecado avanza y se convierte en una desecación de la planta que puede llegar desde tonalidades verdes hasta tonalidades grisáceas a café, dependiendo. Y también diversas tesis han descubierto que este individuo, Tomicus piniperla,
es el principal vector insectil de la enfermedad al alimentarse de plantas, principalmente tejido joven, ramas que crecen en primavera y en verano, afectando plantas relativamente sanas y aumentando su distribución natural. La enfermedad se le llama chancro resinoso porque al estar en un estado avanzado se inserta dentro del sistema vascular de la planta, básicamente lo mismo que sea el sistema circulatorio nuestro, y comienza a generar la exudación masiva de resina. Y en esos puntos se generan lesiones que, además de la exudación masiva, generan puntos de quiebre que llevan a la mortalidad de la planta. Ahora bien, no solamente se ve en planta adulta, sino también en planta joven, principalmente en viveros. En Europa ha sido detectado en todos los niveles, tanto en vivero, en planta adulta, en planta ya en campo e inclusive en semilla certificada de plantación. La sintomatología es muy similar, solamente que mucho más avanzada y agresiva. Esta enfermedad se registra por primera vez en 1945 entre la parte sur de Estados Unidos y la parte norte de México. A la fecha no se sabe exactamente su punto de origen, entonces se conoce que es ahí donde se originó. En España, la primera cita confirmada lo hizo el equipo de Pérez Sierra en País Vasco, y luego diversas investigaciones han confirmado que la cepa que infectó España es la misma que se originó en México. En España está distribuido principalmente en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Los puntos que ven acá que representan a Valladolid básicamente fueron identificados en el video de la Junta, que al ser dado como positivo en el Centro de Investigación y Sanidad Forestal de Calabazán, automáticamente se destruyó todo, aunque no hay garantía que se detuvo. Los objetivos de esta investigación: vamos a evaluar el grado de patogenicidad, es decir, el poder de afectación de este hongo sobre el pino silvestre. Vamos a medir su virulencia, es decir, qué tan severo es esta enfermedad frente a esta especie, y a ver si cumple los dos criterios anteriores, si también cumple esos criterios con distintas dosis de inóculo, que ya lo explico adelante. Para el ensayo obtuvimos 7 procedencias distintas del Reino Unido, de todo él, 3 procedencias de Polonia, 4 procedencias austriacas, 1 Serbia, 1 de Grecia, 2 de Turquía y 2 españolas. Cabe destacar que en España tenemos una espino silvestre y una espino radiata, que hasta la fecha se conoce que es la especie más sensible en el mundo. ¿Por qué esto si las otras son de pino silvestre? Porque estamos tomando el pino radiata como un control positivo. Sabemos quién es susceptible, entonces vamos a contrastar nuestros datos contra lo que ya se conoce. Para el ensayo tomamos lo que se conoce como turba y vermiculita, un sustrato del 50%, se esterilizó a calor y agua durante 20 minutos a ciclos de 120 grados, se colocó en bandejas forestales y se obtuvo una mezcla homogenizada, de acuerdo a lo publicado por Ituricia y a colaboradores del 2013. El material fúngico corresponde a un aislado obtenido de Cantabria, bajo el código Fusarium cincinatum CA de Cantabria, y la parcela 6, en un medio nutritivo, patata, dextrosa y agar, que posteriormente fue cultivado en medio líquido, que a su vez se colocó en un agitador orbital que movía en círculo a 180 círculos por minuto durante 24 horas, esto estimulando la formación de conidias y esporas, que es la forma más común de infección, haciendo lo mismo que la naturaleza. Y después, con este pequeño instrumento conocido como hermositómetro, se obtuvieron 3 concentraciones: 50 esporas por cada mililitro, 10 a la 3 esporas, que vienen equivaliendo a 10.000 esporas, y 10 a la 6, 1.000.000 de esporas, esto todo en concentración de 1 mililitro. La semilla fue tratada tanto con agua común como agua oxigenada, a fin de romper su letargo o dormacía, para tener una germinación homogénea
y descartar que ese factor haya limitado el estudio. Una vez hecho todo esto, se sembró, las bandejas codificadas fueron inoculadas con 100 microlitros de la solución escolar de Fusarium cecinatum con cada una de las concentraciones, y también los testigos o controles fueron inoculados con 100 microlitros de agua. ¿Por qué el agua? Para descartar que sea el factor de humedad el que está generando la mortalidad en la planta. A fin de corroborar que la enfermedad fue la causante de la muerte, cada planta muerta se aisló el hongo y obteniendo positivo. Como en este análisis se obtuvieron datos que no cumplían con la normalidad estadística requerida, hicimos uso de la estadística no paramétrica. Entonces, básicamente con la prueba chi cuadrado, con la corrección de Yates, que regula la varianza cuando el chi cuadrado es muy baja, y el estimador de sobrevivencia de Kaplan-Meier. Todo esto con el software RD. De forma rápida, en preemergencia, es decir, antes que la semilla emerga, obtuvimos diferencia significativa muy alta en todas las concentraciones. Y en posemergencia obtuvimos datos aún más sorprendentes, diferencia significativa en las concentraciones más altas, pero en la concentración más baja. Únicamente las procedencias codificadas AU, que son AUTE, esas nos dieron altamente significativas. ¿Qué quiere decir? Son las más sensibles. Las otras, a medida que aumenta la cantidad de esporas inoculadas, se vuelven más sensibles, es lógico. Sin embargo, estas, que tienen una concentración muy baja, han dado una alta sensibilidad. Y si nos ponemos a evaluar la masa forestal de austriacas, básicamente todas son sumamente sensibles. Esta enfermedad destruiría completamente los bosques austriacos. Hicimos lo mismo con las plantas en posemergencia, o sea, las plantas que emergieron, que sobrevivieron más de 10 días, y nos dimos cuenta que al hacer la curva de sobrevivencia, que se lee el tiempo la supervivencia en función de la mortalidad, estas procedencias eran aún más sensibles que Pinus radiata, que a la fecha se conoce que es el más sensible del mundo. Puede ser un factor endogámico, aún habría que hacer muchos más estudios. Cuando hacemos el mismo análisis con curva de 10 a la 3, aunque tardemos un poco más en algunas plantas, obtenemos el mismo resultado. En este caso, bueno, lo último que quería decir, muchos dicen que Pinus radiata realmente no es sensible. Lo que realmente sucede es que Pinus radiata muchas veces prolonga su mortalidad porque es una semilla hasta 4 veces más grande que Pinus silvestre y entonces tarda más tiempo en morir. Lo que hay que hacer en este caso es un ajuste de cuánto tiempo antes germinó una semilla y cuánto tiempo después germinó la otra y ajustar los tiempos reales de vida de esa planta. Y comparando eso, que hicimos el ajuste, aún así nos resulta que las plantas que vienen de Austria son mucho más sensibles que el Pinus radiata, que ya está testado en diversos trabajos que incluso forman parte de 4 tesis doctorales que se leyeron el año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Ahora vamos a seguir con mi presentación. Bueno, como ya he dicho, yo soy Pablo Frutos. Voy a hablar de mi tema de tesis, que estoy desarrollando en el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Vengo de Paraguay, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Mi tema, bueno, voy a hablar un poco de forma general de lo que llevamos, o sea, estamos haciendo en estuvimos haciendo estos 2 años ya de tesis, y el tema está titulado óxido nitroso
fuentes de emisión y biotecnologías para su mitigación. Bueno, antes que nada, para hablar de todo el trabajo, tenemos que hablar de qué es un efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, porque el óxido nitroso es un gas de efecto invernadero. Y entre ellos, los principales y el que en mayor concentración hay, el CO2 y el metano. Estos gases de efecto invernadero lo que hacen en el planeta es el 100% de la radiación que la radiación llega, es reflejada por las nubes o por la superficie en un 19%, un 30%, perdón. Un 19% es absorbida por las nubes y otro componente de la atmósfera, el 51% es absorbido por el planeta, o sea, por la superficie. Y luego el planeta calentado emite radiación infrarroja, que es esa radiación la que es absorbida por los gases de efecto invernadero. Y ese calentamiento que genera estos gases de efecto invernadero es lo que genera, como conocemos hoy, el calentamiento global que conlleva al cambio climático. Es por eso el interés del estudio del ozono. Un dato bastante interesante también con respecto a la conexión que hay entre el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero y la temperatura global de la atmósfera, que de seguro que escucharon hablar bastante ya de esto. Desde 1970 al 2010, los reportes de las concentraciones de estos gases de efecto invernadero, CO2, metano y N2O, han aumentado en un 45% desde 1970. Sabrán que en 1970 cuando empezó la era industrial y el humano empezó a producir en masa. Del mismo modo, o sea, en ese tiempo, por aquí, 1970, podemos ver cómo la temperatura del planeta fue aumentando, la temperatura global. Estos son los datos de 1900 hasta el 2010, y al igual aquí que tenemos las medias por década. Y del mismo modo podemos ver cómo el tamaño de los glaciares fue disminuyendo en ese mismo periodo de tiempo, como consecuencia del calentamiento del planeta. Y, por supuesto, también que como consecuencia del derretimiento de los glaciares, tenemos el aumento del nivel de los mares. Bueno, estos gases de efecto invernaderos aumentaban en un 2,2% en un periodo del 2000 al 2010, mucho más alto en comparación de 1970 al 2000, lo que provocó que esa década fuera la más caliente de todos los registros históricos que se llevan de la temperatura. Y la crisis económica que hubo en el 2007-2008 tuvo muy poco impacto, o sea que el hecho de que se haya disminuido la economía global no evitó que se siga produciendo estos gases de efecto invernadero. Bueno, mi tema en particular, como les decía, es el óxido nitroso. Ahora que ya sabemos qué son los gases de efecto invernadero, puedo hablar del óxido nitroso. Este es el tercer gas de efecto invernadero más importante después del metano y el CO2. Tiene un potencial de calentamiento global 300 veces más potente que el CO2. El potencial de calentamiento global quiere decir la capacidad de retención de calor que tiene este compuesto. Además, en esta última década, del 2000 para ahora, para estos 16 años, es la mayor sustancia destructora de ozono que ha sido emitida en este último tiempo. Y constituye, o sea, las emisiones de este gas constituyen un 6% del total de los gases de efecto invernadero. Las fuentes de emisiones, un 40% corresponden a las emisiones antropogénicas.
El otro 60% corresponden a emisiones que se generan de forma natural en la naturaleza. De las emisiones antropogénicas tenemos que la agricultura es uno de los mayores productores de este gas, el NO2, y se ocurre mediante la adición de fertilizantes en cultivos, también el manejo de residuos en la ganadería. El segundo mayor productor de este gas de efecto invernadero es las plantas de producción de ácido nítrico y ácido nítrico, que se usa como materia prima de la producción de baños. Y el tercero es en el tratamiento de residuos y aguas residuales. En estos dos puntos, en la agricultura y tanto en el tratamiento de aguas residuales, el compuesto se produce de forma biológica. En los tratamientos de aguas residuales mediante el proceso de eliminación de nitrógeno, que la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales lo tienen, en donde el nitrógeno quiere ser eliminado y mandado a la atmósfera como nitrógeno molecular, que es lo que respiramos todo el tiempo. Pero no pasa eso. Normalmente se corta el proceso en esta etapa y lo que es emitido el N2O. Y ya sabemos lo malo que es el N2O. En la agricultura lo mismo, son procesos biológicos que mediante el proceso de la degradación del nitrógeno que se agrega al suelo es emitido a la atmósfera. Y de la misma forma, en los sistemas naturales, bosques, lagos, el nitrógeno está en todas partes y por la acción de los microorganismos se forma el N2O y es emitido a la atmósfera. De ese modo nosotros nos centramos en las dos fuentes de emisiones que pueden ser controladas, las de la planta de tratamiento de aguas residuales y también en las industriales, porque claro, la agricultura no puede ser controlada, no puede poner una manta encima de un cultivo gigante para retener el gas que se está emitiendo. Sin embargo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales sí, y en la industria también. Los sistemas propuestos, o sea, los sistemas que estuvimos estudiando en este tiempo, son sistemas biológicos. Optamos por los sistemas biológicos porque son tecnologías que son amigables con el medio ambiente en contrapartida a las tecnologías físico-químicas que en la actualidad ya existen. Y el proceso biológico encargado de la degradación del N2O es básicamente la denitrificación, que es este proceso. La idea es llevar el N2O mediante el consumo de la bacteria. Lo que usa es, como nosotros nos alimentamos, nos metemos carbono al cuerpo, ¿no? Y al respirar lo que hacemos es generamos energía y consumimos oxígeno. Las bacterias hacen lo mismo, pero su comida puede ser cualquier materia orgánica minúscula y usa esa materia orgánica y respira el N2O en vez de oxígeno cuando el oxígeno no existe. Y de esa forma el N2O es reducido a nitrógeno. Y estos procesos hicimos el estudio con 3 biotecnologías. Esto es un bioscrubber o un biolavador, creo que se le llama en español, y también bioreactores en columna y un aire. El bioscrubber consiste en simplemente una columna de absorción en donde el compuesto de interés a tratar es absorbido en un medio acuoso, líquido, y luego es eliminado por la actividad biológica, como ya les explicaba, en un tanque agitado. Aquí lo que hicimos fue evaluar la eficiencia de eliminación del N2O y a la vez el tratamiento de aguas residuales, de modo a proponer un sistema que se pueda acoplar a las plantas de tratamiento de aguas residuales que en la realidad están generando N2O. Con los reactores de columna, lo que se estudió aquí fue la capacidad de eliminación de estos sistemas simulando emisiones de una planta de una planta de producción de ácido nítrico, o sea, una industria, y a la vez la producción simultánea de bioplásticos. Hay ciertos microorganismos que tienen la capacidad de
bajo ciertas condiciones del ambiente, tienen la capacidad de retener o de formar bioplásticos, biopolímeros dentro de su estructura. Esos bioplásticos, biopolímeros pueden ser utilizados luego en reemplazo al plástico común que usamos en la actualidad, que no en el supermercado, el plástico la bolsa de plástico, que estos vienen de origen del petróleo, o sea, están hechos de petróleo realmente. Y sin embargo, con estos microorganismos existe la posibilidad de que se puedan extraer de estas bacterias el bioplástico, y el procesado tiene la misma característica de los biopolímeros de los plásticos sintéticos. Y claro, tiene la capacidad o sea, son más fácilmente biodegradables que lo generado a partir del petróleo. Bueno, los resultados. Bueno, los resultados tenemos que se comprobó la factibilidad de los sistemas, el sistema BioKruger para la eliminación del neozono en plantas de tratamiento de aguas residuales. Se consiguió una eficiencia de eliminación de un 93% del compuesto, con una alta tasa de eliminación de carbono orgánico, que es lo que se pretende hacer en una planta de tratamiento de aguas residuales, eliminar carbono orgánico para no tirar al río o a la fuente. Por otro lado, con los sistemas de columna y aire, se lograron también eficiencias altas de eliminación, alta eficiencia de eliminación del compuesto, o sea, del gas, del neozono, en un 90%, con un tiempo de resistencia de 17 minutos que a nivel técnico es bastante bueno, porque se reducen volúmenes de tamaño de implementación a escala industrial de los procesos, y eso quiere decir menos costo. Y también una capacidad de producción de bioplástico del 40% del contenido celular, o sea que una bacteria, el 40% de una bacteria mediante ese proceso era bioplástico que podría ser extraído, y en una escala industrial eso implica una cantidad enorme de bioplástico. Y eso es todo. Muchas gracias. Sea biodegradable porque lleva un proceso previo, lleva un tratamiento previo. A la actualidad aún no se llevó a producir plástico a partir de biodegradable. ¿Qué sigue, Néstor?
cómo se está trabajando y qué metodologías estamos implementando, los resultados que hasta el momento hemos obtenido, con una pequeña discusión que todavía no hemos concluido de finalizarla porque todavía nos hace falta procesamiento de muchos datos y una pequeña conclusión ante el trabajo que tenemos. Estas dos especies son especies migratorias dentro de la península ibérica que pertenecen a la familia Cyprinidae, que realizan migraciones longitudinales remontando, ¿verdad? Esta cuenca hidrográfica que se les conoce comúnmente como migraciones autónomas. Durante estas migraciones nosotros estamos tratando de determinar el estadio de modulaciones utilizando los caracteres visuales de Basole, que es una metodología muy utilizada, ¿verdad? Muy conocida, pero además también estamos viendo las características biológicas y tomando todos los datos posibles, ¿verdad? Longitud, talla, peso, sexo, para estimar con estos datos el índice gonadosomático y finalmente pues conocer con estos datos, estimar la dinámica de la población y con esto pues finalmente poder o tratar de gestionar el recurso. Nuestra zona de estudio, que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Está en Salamanca, ¿verdad? La zona en San Fernando. En dicha zona está ubicada una central hidroeléctrica que consta de dos partes. Una parte tiene una escala diseñada, ¿verdad? La parte, porque hay dos partes, una parte que yo le digo pues la parte nueva, la parte moderna y otra parte que se tuvo que acoplar para que pudiera seguir funcionando bien. Entonces son de dos características distintas. La parte viejita es un diseño de vertido libre con un orificio de fondo. La parte nueva es un orificio sumergido, un vertedero sumergido con un orificio de fondo. Estos estudios, al igual, ¿verdad?, que estamos haciendo nosotros, este estudio se están recopilando también o monitoreando desde el 2012 hasta la fecha. Estamos monitoreando y obteniendo datos de las migraciones, haciendo marcaje, utilizando tecnología, por ejemplo, como marcaje con Big Tag y con antena, para ver con qué frecuencia y hasta qué punto son capaces estas especies de realizar migraciones de ciertas distancias. Como antecedente a esto, pues tenemos que estos señores que aparecen acá, ¿verdad? Toda la bibliografía que estoy realizando, han realizado estudios de todas estas especies ícticas dentro de la península. Y tenemos, por ejemplo, primero una descripción de las 71 especies autóctonas y de las 28 que se han introducido, y en muy pocos días se han realizado estudios. Principalmente se ha tratado de realizar estudios en aquellas especies endémicas que están sufriendo o tienen problemas en su dinámica, en sus poblaciones, por la introducción de alguna especie exótica. Se han realizado también estudios de estos movimientos migratorios desde que se comenzaron a construir estas infraestructuras transversales a lo largo de esta cuenca hidrográfica, principalmente durante las épocas de migración, y se han estado los últimos estudios correlacionando estas migraciones con alguna otra variable como la temperatura, el caudal, el fotoperiodo. Y finalmente, pues nosotros estamos dirigiendo nuestra investigación con los estudios de la actividad gonadal, ¿verdad? Que también hay estudios al respecto sobre la especie endémica en la península ibérica. Una de nuestras especies objetivo es el luceobarbo cagué, conocido aquí normalmente como el barbo. Esta especie fusiforme se caracteriza porque presenta dos barbillones, o algunos nosotros los conocemos como barba, ¿verdad?, en la parte peribucal. Puede alcanzar los 80 centímetros de longitud
longitud, pero no suele superar los 40 centímetros. Alcanza la madurez a los 3 años, en el caso de los machos, las hembras a los 6 años. Y durante el desove pueden depositar entre 10.000 a 25.000 ovocitos, es decir, la gónada puede contener esa gran cantidad de ovocitos dentro de la gónada. Nuestra segunda especie, ¿verdad?, conocida como la boga, maduriense, es una especie más de tamaño mediano, de tallas pequeñas. Suele alcanzar entre los 30 y los 40 centímetros. Ambos, en macho y hembra, alcanzan su madurez sexual a los 3 años y, a diferencia del barbo, esta suele depositar entre 1.000 a 9.000 ovocitos. El objetivo de esta investigación era tratar de determinar, estamos tratando de determinar el estado de madurez sexual de ambas especies en el momento en que ella está realizando la migración y está pasando por esta estructura, ¿verdad?, por la escala. Al mismo tiempo vamos a tratar de determinar el sexo, las clases de edad, las relaciones longitud, talla, peso de cada especie. Con estos datos vamos a lograr o poder estimar la profundidad absoluta promedio y, en el caso, por ejemplo, una vez que se obtengan las muestras de los ovocitos, pues determinar el tamaño que tienen estos ovocitos. Y finalmente calcular el índice gonadosomático, ¿verdad?, de ambas especies. ¿Cómo realizamos el trabajo? Bueno, el trabajo de campo fue realizado en la época de migraciones, que se da de mayo hasta julio, ¿verdad?, para la especie, para la boga, que en barbo que inicia antes, boga se retarda un poquito, por lo menos unos 15 días después. Tratamos de capturar la máxima, la muestra, y esto está regulado porque no podemos, todos los individuos que capturamos no los podemos sacrificar, ¿verdad? Tenemos que tener un permiso para poder sacrificar el mínimo total y poder obtener de esto el máximo, los máximos datos posibles que nos pueda dar información. Entonces se obtiene, además, como ya lo había mencionado anteriormente, todas las tallas biométricas. Se obtiene la gónada, que para esto hay que divisionar el pelo y conservarlo. Utilizamos isol, utilizamos formalina, alcohol, y tratamos de que las muestras se procesen principalmente en fresca, ¿verdad?, para obtener mejores resultados. Posteriormente las llevamos al laboratorio, ¿verdad? Todas las muestras, incluyendo una escama de cada una de los individuos muestreados, para determinar la edad, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, también se puede determinar el sexo. El barbo, que le conocen acá, tiene dimorfismo sexual, y durante esta época experimenta, ¿verdad?, la crecida o apariciones que se le conoce como tuberculosis nupciales cerca de la parte superior de la boca, y se diferencia de la hembra, que no lo posee. En el caso de la boga, pues es difícil, aunque la bibliografía cita de que lo tiene, pero no se observa a simple vista, porque es una especie más pequeña, mediana, entonces no se pueden ver estos tubérculos nupciales. Entonces, para poder determinar el sexo, tenemos que hacer una divisación, ¿verdad?, y determinar si es hembra o macho. En el caso de la boga, pues tenemos que divisionar. En el caso de que se aprecie en imagen, ¿verdad?, que yo le mencionaba, estos tubérculos nupciales, a medida que va aumentando su estadio de madurez, se van pronunciando más, o sea, se están siendo más grandes. Caso entonces de la hembra, estas fotografías que aparecen ahí son de un macho en el tercer estadio de maduración, para ambas especies. En el caso de las hembras, tiene una apariencia quizás rosada, casi anaranjada en algunas, como en este caso, pero la mayoría puede tener un aspecto rosáceo. Y se aprecian, por ejemplo, formas granulares, inclusive ya en estado avanzado, pues se puede apreciar la forma circular de cada ovocito.
Estas características visuales reconocen o identifican 4 estadios, y aquí yo los tengo más o menos ilustrados. En el caso del inciso, la imagen A, es el primer estadio, que apenas se aprecia en la fotografía. Esto, para determinarlo, hay que observarlo en el estereoscopio, ¿verdad? Porque está comenzando a formarse los globocitos, ¿verdad? Entonces se aprecia de forma granular. En la fotografía 2, o B en este caso, el estado 2 es un estado índice de maduración 2. Todavía lo que diferencia con el estadio 3 es la coloración y el tamaño que puede ocupar dentro de la cavidad celómica. De 1/3 pasa a 2/3 de la cavidad celómica. Y el último estadio, que es la fotografía D, se puede parecer mucho al estadio 1, pero se nota o se aprecia bajo el estereoscopio que ya la gónada está, o se mira un poco más hemorrágico y no se mira ya, por ejemplo, la formación de gránula. Entonces, que si se observa a simple vista puede o tiende a generar esa equivocación y podemos cometer ese error de decir de que está en estadio 1 cuando en verdad ya la infección es una. Que en el caso de los machos se puede apreciar mejor esto porque se observa, ¿verdad?, que en el caso de los machos es color blanco, blanquecino, pero cuando ya han desobado o están desobando se torna es más hemorrágico, un color casi rojo, a un rojo más intenso. Aquí ha comenzado el macho, ¿verdad?, a fecundar, entonces ya se observa hemorragia. Los análisis que hemos realizado, ¿verdad?, que estamos realizando, con las muestras que nos han permitido recopilar, 60 muestras, 20 para el bar, en este caso el barco, 40 para la boga. Tenemos 8 machos y 12 hembras para el barco, 12 machos y 23 hembras y 5 indefinidos. O sea, los indefinidos porque si son muy pequeños no tienen gónoda, entonces no podemos, están menos de 3 años, centímetros muy pequeños y no tienen la gónoda definida. Para la relación del peso utilizamos en este caso la ecuación de Bolton. Para la fecundidad absoluta estamos determinando a través de la ecuación de Caballero. La fecundidad promedio, Scholl-Smith, la relación longitud-peso, la más común o más utilizada, de Green. El factor de condición de forma, este es muy importante porque nos permite determinar la condición somática, en este caso en qué estado la especie, que tiene que ver un poco también con la parte nutricional, y esto influye también en la cantidad de ovocitos que puede tener dentro de la gónada, es decir, si está bien nutrido o no, puede influenciar en la cantidad de gónada que puede tener el pez durante esta migración. Los resultados preliminares que tenemos al momento, pues, durante esta primera muestreo que realizamos, lo hemos ido identificando por los diferentes estadios y lo hemos ubicado de acuerdo a la lectura que hemos obtenido de su crecimiento y de la edad, en un rango determinado de si está en un estadio 1, cuál es la longitud que tiene, además de otros datos como la longitud, la talla, el peso, el sexo, los estadios de madurez que tenemos acá. Y en otra tabla estamos metiendo, por ejemplo, también la cantidad de ovocitos que hay para cada uno de los individuos. Entonces estamos también determinando con la lectura del crecimiento de las escamas cuáles son más o menos los rangos que tiene, por ejemplo, en la edad 1, están de 7 a 10 centímetros, ¿verdad?, que se ha podido determinar a través del crecimiento concéntrico que se observa en las escamas. En algunos es muy difícil observar, ¿verdad?, que hay un crecimiento sistemático, porque a medida que el pez ya alcanza la madurez sexual y las tallas casi máximas, ese crecimiento se va ralentizando y difícilmente se puede apreciar. Entonces los rasgos, por ejemplo, en el caso del barco,
desde que está en la edad 10 hasta la edad 12 pueden tener más o menos ser mayores de 35 centímetros. No hay un rango establecido, es decir, se tiene, como en el caso de la boda, de 5 a 19, pues que está en la edad 5. Al momento, ¿verdad? Para ya ir finalizando, nuestros resultados que hemos obtenido en cuanto a la relación longitud-peso, pues nuestra ecuación a través de este modelo hemos podido explicar casi el 95%, un 94% de los datos en el caso de la boda, en el caso del barco anteriormente, en el caso de la boda, el 90% de los datos que hemos obtenido, pues, más del 90% se ha podido explicar. Con la condición de forma, factor psicosomático que yo les mencionaba, para ver en qué estado está el pez una vez que llega al desove, pues que tiene que ver con la condición somática o relacionado también con la nutrición. Casi no hemos tenido, hay diferencias significativas en cuanto hembra y macho. Lógicamente la hembra tiene mejor condición somática porque ella es la que va a realizar el desove, pero los datos al momento en comparación con otros estudios pues no son muy significativos comparándolo con otros estudios que han hecho todo el ciclo gonádico. Nosotros solo estamos al momento, es decir, un muestreo parcial. Tenemos como fecundidad promedio para la boda, que tiene más o menos 2.318, con el número máximo de ovocitos 6.675. En el caso del barco, que es más grande, pues con 18 más o menos promedio de 18.000 a un máximo de 22.000. Tamaño del ovocito más o menos unos 89 milímetros, y en el caso de la boda 2.2 milímetros. Y aquí en el gráfico pues estamos viendo, por ejemplo, que en el caso de la boda inicia, como les dije anteriormente, antes, casi la última semana del mes de mayo comienza a tener su mayor índice gonadosomático, y a medida que va pasando el tiempo disminuye. Y en el caso del barco, pues a finales del mes de junio. Y bueno, en la discusión, como les dije anteriormente, no voy a entrar en el caso de discusión porque los resultados que tenemos, de momento, como solamente durante la migración no tenemos todo el ciclo gonádico, no puedo inferir mucho, aunque hay algunos datos muy significativos, ¿verdad? Y bueno, solo de las conclusiones voy a decir que al momento que están pasando, el 5% de estos individuos se encuentran en estado de maduración 1, el 10% en estado de maduración 2, el 70%, que es un dato muy revelador, están maduros, y solo un 15% ya desovados, quedan desovados antes de entrar. Esto para el caso de la boda, del barco, perdón, en la boda, el 12% están indefinidos, y aquí solamente un 25% están maduras. Es decir, puede ser que estén desovando antes de entrar al escala. Y bueno, eso era. Muchas gracias por Vamos a escuchar ahora a Jenny Guevara. Realizada en el laboratorio de Montevideo, y la parte práctica también en el laboratorio de citogenética en Bien. Agradecimiento especial a los doctores Francisco Mancera, mi director de tesis, y al doctor
también ya está a nivel del mundo por el tema de migración. Entonces, la lucha principal se basa en el control vectorial a nivel de electroides, migración. Bien, ¿qué pasa con esta enfermedad? El problema básico radica en la complejidad antigénica del parásito. Este parásito tiene proteínas de membrana que lo hacen insensible al sistema inmunológico, pasan como si nada, desapercibidos. Entonces, el hospedero final, que es el hombre, sufre las consecuencias mortales. Es una enfermedad silenciosa, consta de 2 etapas, aguda y crónica. Es silenciosa, por ser silenciosa en etapa aguda, pues se trabaja con algunos medicamentos que sí, en algunas ocasiones que se utilizan para análisis de sangre, se puede controlar y eliminar la enfermedad. Sin embargo, en etapa crónica es imposible hacerlo. Entonces, como pueden ver en la imagen, el ciclo de este parásito se cumple tanto en el hombre como en un triatomino. Es refractaria a la sangre del triatomino, así como la sangre de las aves, que son su alimento principal, para este parásito. Bien, la forma infectante es en tipo mastigotes monocíclicos en las heces del bicho. Lo que hace el insecto es, como hematófago, pues se chupa, succiona la sangre e inmediatamente se hincha. Es una naturaleza en ellos, se hincha, es algo sincrónico. Se hincha y de inmediato se gira. Al girarse lo que hace es generar, aplicar lo que hace generar el copacoso en una persona picada, generando ese orificio por haber pinchado y se incluyen ahí los tipos mastigotes en estado metacíclico, pues ingresa de ese modo a la sangre del individuo. ¿Qué más de esta enfermedad? Que la OMS y la OPS ha tenido mucho éxito en lo que es la eliminación a través de piretroides. Sin embargo, han generado focos de resistencia en algunas zonas, exclusivamente en Salta. Se tiene ya conocimiento de focos de resistencia en la F1, F2 y en Perú, que es donde yo estudio estos bichos, en la zona de La Joya. Se tiene conocimiento de que hay ya insectos con resistencia. Importante entonces, bueno, para ir para resaltar un mapa del país, la zona sur, el gráfico, esta zona es la que está infectada por este mal, que no hay control todavía específico para él, específico y exitoso. Para tener una muestra de tamaño aproximadamente de 3 a 4 centímetros, existe dimorfismo sexual para el macho, para la hembra, perdón, en el estadio de adultez. Bien, ¿qué pasa? Se ha trabajado con esta enfermedad a nivel epidemiológico, bioquímico, molecular, se trabaja con el parásito, pero nosotros vamos a trabajar, y específicamente trabajé yo con la citogenética, porque ya teníamos un antecedente. El antecedente es el grupo de Pancera había trabajado ya en la estandarización, en el agrupamiento de 3 grupos poblacionales de acuerdo a las características citogenéticas de los cromosomas heterocromáticos que presentan estos insectos. Entonces la clasificación ya estaba dada para el año 2004 en andinos intermedios, cada uno con sus determinados grupos cromosómicos y heterocromáticos. En este caso la heterocromatina funcionaba como un marcador cromosómico. También existen marcadores de otro tipo cuando no se utiliza esta. Entonces, es importante conocer las características cromosómicas para poder determinar cuál es el componente genético asociado a la resistencia, o porque es la resistencia lo que está ahora en observación en la zona del cono sur. Lo que implicaría la expresión de mecanismos de herencia. Lo que corresponde a expresión y mecanismos de herencia asociados a resistencia, lo que hemos encontrado a nivel en las colectas que hemos realizado, son mutantes homeóticos. Estos mutantes homeóticos presentan las mutaciones a nivel de morfología. Lo que falta ahora es asociar si realmente están las relaciones directas entre resistencia y mutaciones homeóticas que se presentan, sí o no. Entonces hay que trabajar a ese nivel. Y se trabajó, porque yo lo trabajé en el laboratorio, estos mutantes homeóticos se lo trabajó en laboratorios de la respectiva segregación, se tuvieron resultados, pero por ser una población endogámica, la endogamia lo que nos lleva es a perder genes, ¿no? El génico. Entonces lo que se obtuvieron fueron muchos individuos inviables. Así que esto es el laboratorio. El tema es en el campo se no encontré esos silvestres, pero ahora
que en el campo ocurra eso sería genial, ¿no? Como un controlador nuclear. Bien, la hipótesis adaptativa, entonces, que está formada gracias a esa clasificación cromosómica, pues está grupo andino y no andino específicamente, lo vamos a separar por, como ven en rojita, la relación directa. Grupo andino, mayor amplitud, grupo no andino, menor amplitud. El rojito, como pueden ver, para el grupo andino, la colonización del ambiente doméstico y silvestre. Quiere decir que se encuentran individuos silvestres. Y grupo no andino, rápida y exitosa adaptación al ambiente doméstico, una característica típica, ¿verdad? Bien, eso lo tenemos en la cabeza, pero luego, viendo el mapa, como tenemos aquí abajo, lo que nos enseña, lo que muestra el puntito rojo es la dispersión del grupo andino, el puntito amarillo la dispersión del grupo no andino y el puntito, y bueno, el cuadrado azul, que implica la zona de Salca, donde se han encontrado los insectos resistentes a piretroides, intermedios. Ahora, habrá una asociación entre grupo intermedio y piretroides, pues todavía no se sabe. Es importante resaltar que el grupo rojo, viendo las flechas rojas, lo que concierne a la zona de Perú, ven que la migración habría sido desde el origen, el punto de origen que se dice que es Cochabamba, por los Andes peruanos hacia el sur, y la migración habría sido desde el sur de Perú hacia el norte de Chile, ¿no? Que es la que se tenía hasta ese momento. Bien. Objetivos. Teniendo este marco y estos antecedentes, pues el objetivo a trazarse fueron tres. El principal, primero, establecer el grupo cromosómico de esta especie, que no se tenía reportes en Perú, para estas zonas, que son zonas, es una región endémica en esta enfermedad. Luego, determinar mediante la técnica de Van-Dorzel la presencia del genoma, bueno, no está más, se lo voy a decir que está planteado. La presencia del genoma andino, con las características de 14 a 17 para cromosómicos heterocromáticos teloméricos en las zonas tanto bajas como intermedias, en vista de que la ciudad de Ica se encuentra a 588 metros sobre el nivel del mar y la ciudad de la zona mostrada de Santa Rita de Siguas a 1200, no llega a 1300 metros sobre el nivel del mar. Como vimos en la hipótesis, se relacionaba directamente la altitud con el grupo genómico. Entonces, a baja altitud no se había hipotetizado nada de que existieran organismos con genoma andino. Pero sí se sugería por teoría, obviamente, porque ya no se puede trabajar nada en lo que es biología. Bien, y como consecuencia de ello establecemos mecanismos y rutas de dispersión de toma de defensa. Este es el tercer objetivo. Bien, manejar ese método por el individuo macho de cada grupo poblacional, importante que sea macho, tiene una explicación. El método utilizar la técnica de coloración convencional de la CUR y la técnica de coloración de banderas. Resultados. Solamente he puesto dos imágenes, pero todas las imágenes están en el trabajo, lo pueden, si desean interesados, lo pueden revisar. Bien, para Nazca, que está a una altitud de 588 metros sobre el nivel del mar, y tanto para Nazca y Santa Rita de Siguas, pues encontramos un número 2N, diploide 2N igual a 22, que confirma, es confirmatorio a lo establecido por estos autores. La ubicación central está marcada en flecha, la ubicación central de los cromosomas sexuales, y esta parte de cromosomas meióticos tiene un trabajo, se explicó anteriormente en el primer evento del colectivo, pero también está explicado muy ampliamente aquí en el trabajo. Se puede buscar si alguien lo requiere. Básico para resaltar acá que si cumple 2N igual a 22, nada más. Bien, presencia de bandas teloméricas esperadas, obviamente, y bandas intersticiales. Ojo, esta es la novedad, porque las bandas intersticiales pues simplemente solamente estaban identificadas para cromosomas del grupo poblacional no andino y eran clasificatorios de no andino, exclusivos de no andino. Entonces, pero aquí se presentan en estos grupos de organismos bandas intersticiales en un porcentaje para cada población, tanto de Nazca como de Santa Rita, de 30% al 25% y 30%. Gracias a esto también se hizo un análisis intrapoblacional, no solo interpoblacional. El interpoblacional lo realizamos entre los organismos de Perú y los organismos de los otros lugares analizados, de otros países, Chile, Uruguay específicamente acá. Pero el intrapoblacional ya entre las ciudades de Nazca y Santa Rita de Siguas. Bien. Estadística en bandas, para no poner más fotos.
Cogí unos 9 individuos de la población de Ica que se encuentran a 588 metros sobre el nivel del mar y observación, aquí solamente la media, para poder definir. A esta altitud, que es 588 metros sobre el nivel del mar, encontramos una media de 16.6. Y para población de Arequipa, se caracteriza igual que Arequipa tiene dos zonas, importante resaltar, tiene la zona central de sierra y la zona de valle. Estas son del valle. ¿Cuánto tiene? 1586. Solamente para visualizar lo que es el tema de media. Entonces, menor altitud, y más de media, y un poquito más de altitud, más media, menos media, perdón. Entonces ahí hay una relación medio extraña. Discusión de resultados. Basándonos en lo que en la hipótesis del autor, del asesor, el grupo andino estaría mejor adaptado y colonizaría con mayor éxito ambientes de gran altitud. En cambio, los no andinos estarían mejor adaptados a ambientes de baja altitud. Con estos resultados, pero se sugiere que, como no se descarta, lo dije anteriormente, no se descarta en biología nada, en la naturaleza, pues los individuos era probable que individuos de genoma de baja altitud tuvieran genoma andino, pero no estaba en práctica, no se había visualizado. Con estos resultados, lo que tenemos son individuos con genoma andino bastante bien adaptados a baja y mediana altitud, confirmándose la sugerencia dada en parcial 2004, descartándose la excesiva relación altitud-genoma establecida en la hipótesis. Esa hipótesis es más que ya no se utiliza. Entonces, creo que se hizo algo posible. Tenemos también que la presencia de individuos bien adaptados al ambiente peridoméstico y en algunos casos registro de individuos que han generado resistencia a los insecticidas. Y este es el punto vital ahora. La resistencia que ha generado la F1, los sobrevivientes de la F1 que han sido comidos con insecticidas, y la F2 que sigue generándose resistencia a insecticidas. No se tiene registro de individuos silvestres, ojo, es importante, individuos con genoma andino que no se tiene registro silvestre. Lo que decía la hipótesis ya queda totalmente vinculado. Bien, conclusiones. Básico, el número cromosómico confirmado que los dígitos son igual a 22, con los pares sexuales para machos y para hembra igual que el hombre. Los polinomos detectados pero a nivel intra e interespecíficos. Claramente estos resultados indican que los individuos analizados pertenecen a la población andina, sin embargo presentan características exclusivas del genoma del grupo no andino. Se encuentran por primera vez poblaciones de Perú ubicadas a baja altitud con características por las diferencias encontradas, esto es importante, por las diferencias encontradas en cuanto a cantidad de tiroprometina para ambas poblaciones, podemos sugerir, se sugirió en este trabajo, que la ruta de ingreso de la zona costera del sur de Perú haya sido desde Chile. Entonces, nosotros lo que yo dice que la ruta de ingreso de la zona sur de Perú haya sido por Chile, o tratarse de poblaciones con distintos procesos adaptativos, tanto de la sierra como de la costa de Perú. Que hay un tema muy importante para seguir trabajando. Bien, esto sirvió para que en el año 2014 se hiciera un trabajillo y en el cual ya la hipótesis esta no va más, pero se confirma lo que se sugería, ¿no? Se confirma la sugerencia que existen individuos de baja a baja altitud, mediana a baja altitud, con genoma andino, porque están dentro del rango de lo que caracteriza genoma andino. Y bueno, también aquí se sugiere que los individuos del norte de Chile habría habido migración, ya sea colonizados desde el norte de Chile hacia el sur del Perú, en la costa, o del sur del Perú, lo que se dice acá, hacia el norte de Chile. Importante mencionar que estas hipótesis están ya en 2014, 15 y 16, están muy movidas ahora. Hay otras teorías en las cuales la más fuerte es la que nos dice que ha venido desde el norte de Chile, ha migrado hacia la costa norte de sur de Perú y costa sur de Perú. Bien, eso es todo. Dispuesta a resolver sus preguntas. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora mismo a Rocío. Rocío, TVP. Establecido, por favor.
mientras carga el Expressi, mi nombre es Rocío Damiano, soy bioquímica por la Universidad Nacional de Mar del Plata de Argentina. Quería aprovechar para agradecer a José Julián por la invitación, por la aceptación del trabajo y para revalorizar de verdad este espacio que nos ayuda, es un espacio importante para empoderarnos del conocimiento, ¿no? Escuchándolos desde temprano a todos, de verdad que es muy interesante, sobre todo porque se trata de un espacio multidisciplinario. Así que si hay una herramienta que tenemos que tener en nuestras manos para transformar es el conocimiento, y estar formando parte de eso, la verdad es que es un orgullo. Bueno, este es un trabajo titulado Compuestos polifenólicos en papas andinas e industriales, su actividad antimicrobiana frente a Escherichia coli ATCC 25922, por eso no hace falta que se lo recuerden. Hasta Escherichia coli vamos bien. Bueno, este es el grupo de trabajo con el que estuve llevando adelante esta investigación en el marco de una beca de estudiante avanzado durante mi grado de bioquímica. Bueno, les cuento porque estoy en Valladolid, estoy en un máster de investigación biomédica, pero les voy a contar de mi grado en Mar del Plata. Y bueno, fue en colaboración entre estas instituciones, tanto relacionadas con la salud como con la investigación básica, lo cual me parece muy interesante. Bien, entonces, básicamente, compuestos polifenólicos en papas andinas e industriales. ¿A qué me voy a referir? A ciertas sustancias que se encuentran en tubérculos de papa, ¿sí? Básicamente enfocados a las andinas, a papas típicas de la región, sobre todo nos enfocamos en las del norte de Argentina, del noroeste, y alguna variedad industrial que también analizamos. Estos compuestos fueron analizados en cuanto a su potencial actividad microbicida frente a esta bacteria, Escherichia coli, que seguramente la hayan escuchado nombrar, ¿sí? Entonces se trata de eso en líneas generales. Muy bien. Entonces, a modo de introducción, ¿por qué elegimos la papa para trabajar? Por supuesto que se trata de un alimento con elevado consumo en la dieta humana, y a pesar de que consumimos unas pocas, hay alrededor de 4.000 variedades de papa en todo el mundo, muchas de las cuales contienen elevados niveles de estas sustancias de las que estamos hablando. Ahí, para tentarlos, les traje dos fotos, tanto de algunas variedades de papa de las que existen, como de la quebrada de Humahuaca, que es de donde vienen las papas que nosotros estuvimos analizando. Con lo cual, yo estoy en Mar del Plata, en la costa atlántica, pero estas papitas viajaron desde el noroeste, desde la quebrada, que es un lugar que vale la pena, en el que se sienten en ese cerro de los 7 colores a degustar la papa que más les gusta. Bien, ¿por qué más elegimos la papa? Porque también posee vitaminas hidrosolubles, minerales y fibras con funciones regulatorias, es decir, las propiedades típicas de un alimento completo, y su bien conocida función energética por el alto contenido de almidón, ¿verdad? Pero nos centramos en estas sustancias, en los polifenoles, que son antioxidantes y son, lo más importante, metabolitos secundarios. Y en esto me detengo. Metabolito secundario se refiere a no que sea menos importante para la planta, para sus funciones vitales, sino que las produce bajo ciertas situaciones, en especial del estrés. O sea que los polifenoles son característicos no solo de las papas, sino también, por ejemplo, acá de las uvas, así que un buen vino de vez en cuando no viene mal. Estas plantas entonces las producen ante situaciones de estrés, como por ejemplo el ataque de patógenos, condiciones ambientales adversas, etc. Pero ahondemos en los polifenoles. Como su nombre indica, quiero que vean esto junto a la estructura. No hace falta que nadie recuerde todas estas fórmulas, ni siquiera yo las recuerdo, pero básicamente veamos las cosas que tienen en común. Tienen en común estos anillos bencénicos, de ahí viene la parte fen, ¿sí?, del nombre de la molécula, esas estructuras, y el ol hace referencia a los oxígenos con hidrógenos que vemos por acá, ¿sí?, que los convierten en un tipo de alcoholes. Así que estos serían como unos hijos del benceno con los alcoholes, en el etanol, que es el más conocido, ¿verdad? Y el benceno es también bastante famoso. Entonces, polifenoles, porque tenemos varios grupos alcohol en estos grupos en forma de anillo de la familia del benceno, ¿sí? ¿Por qué les muestro estos cuatro principales? El de arriba es la vedette de la cosa, que es el ácido clorogénico, que lo hemos encontrado en la mayoría de las variedades de papa que hemos analizado.
este es el ácido paracumárico, este el cafeico y este el felúrico. Para que vean que me aprendí los nombres para hoy. Pero por supuesto que no hace falta recordarlos, sino más que nada sus características comunes más que sus diferencias. Ahora, estos compuestos poseen las propiedades llamadas nutracéuticas. Nutracéutico es un concepto elaborado que hace alusión a que, además de formar parte de un grupo de nutrientes, también podrían tener actividad beneficiosa para la salud humana, ¿verdad? Como haciendo una alusión al farmacéutico y al nutriente. Entonces, esto confiere a los alimentos que los contienen la calidad de alimento funcional. Otra vez, que además de la función básica de proveernos de los nutrientes necesarios, están dando un extra a la salud. ¿Y por qué Escherichia coli? Que las tengo ahí en una fotito, tan bonitas como se ven en el microscopio. Y acá la tengo un poco triste. En realidad, por ser bacterias gram negativas, se ven más rosadas. Gram negativo, cuando ustedes vean gram positivo, gram negativo no significa otra cosa que el color a lo que lo ven en el microscopio después de una tinción de gramos. ¿Sí? Estas se ven rosadas. Y bueno, eso nos ayuda a clasificarlas porque si no se imaginan que son un lío estos bichos. Algunas cepas, no la que tiene todo el código que mostré al principio, ATCC 25922, están asociadas a una patología importante, sobre todo para nosotros en Argentina, que es el síndrome urémico hemolítico, que desde ahora lo voy a abreviar como SUH, pero eso significa síndrome, o sea, de un conjunto de síntomas y signos, urémico, porque la urea en sangre, esa que sale de los análisis clínicos, que lo hacemos de vez en cuando, aumenta dramáticamente. Hemolítico, porque hay hemólisis, hay destrucción de las células de la sangre. Así que se pueden imaginar que es un cuadro bastante complicado. Bien, y acá sí que vale la pena detenerse a leer. Las colitis hemorrágicas que se producen a causa de la Escherichia coli, las tipos TEC son las patógenas, quiere decir productora de la toxina Zika, que es la que enferma, ¿sí? No todas lo son, pero las que lo son peligrosas por esta toxina. Puede derivar en una falla del riñón, ¿sí? O en síndrome urémico hemolítico en el 5% de los infectados. Y esto es de suma importancia porque afecta principalmente a menores de 5 años, ¿sí? Y causa la muerte del 3 al 5% de los que lo padecen o deja secuelas de por vida, como insuficiencia renal crónica, o sea, chicos que se van a tener que dializar de por vida, hipertensión arterial y alteraciones neurológicas porque la urea es neurotóxica, ¿sí? Justamente ese aumento de urea, ¿a qué se debe? A que están fallando los riñones. Esa urea va al cerebro, es neurotóxica, y esa urea va a los glóbulos rojos y los destruye. Con lo cual es un cuadro bastante grave. Y bueno, y en Argentina tenemos una de las incidencias más altas mundiales, reportando 400 casos al año en niños menores de 5 años. Y lo que es más dramático, y por eso elegimos esta línea de investigación, es que los antibióticos no son efectivos, sino que agudizan el cuadro. Está contraindicado administrar antibióticos en un cuadro de síndrome urémico hemolítico. Entonces, ¿qué hicimos? Primero hay que obtener estos polifenoles de las papas, ¿no? Básicamente, como una cocina, se cortan, se pelan, se separa la piel de la pulpa porque son tejidos significativamente diferentes y en composición también diferente, y una parte, bueno, todo esto se extrae con un solvente, con metanol. Una parte se usa para hacer el ensayo frente a las bacterias y otra parte para analizar en detalle la composición de estos extractos. Lo hacemos por esta técnica HPLC, que es un tipo de cromatografía. Obtenemos estos grafiquitos que básicamente cada pico es característico de uno de esos compuestos que yo les quería mostrar. Entonces esto es como la huella digital, ¿sí?, del compuesto que contienen estos extractos. Y bueno, por el otro lado, para enfrentarnos a las bacterias, en estos tubitos las tenemos ahí, vivas, en su caldo muy completo de cultivo, pero les agregamos durante 24 horas nuestros compuestos y luego observamos cómo han reaccionado en un medio de cultivo sólido, que es una placa de agar-sangre. Bien, entonces acá les muestro cómo es este procedimiento. Se hace la escala de colores. ¿Por qué vienen? Porque los extractos son coloreados, sobre todo de las variedades andinas. Y bueno, y acá es lo que deberíamos visualizar en una placa luego de cultivar.
Bien, un resultado positivo en el que no ha habido crecimiento bacteriano, primero se visualiza porque no hay turbidez en el tubo, y luego al pasar al medio sólido, idealmente se visualiza porque no hay ningún tipo de crecimiento de colonias bacterianas. Puede haber un crecimiento parcial, pero este sería un resultado en el que efectivamente ese compuesto no inhibió el crecimiento bacteriano. Bien, entonces, ¿qué obtuvimos en cuanto a la caracterización de los polifenales de las papas? Analizamos estas tres, centrándonos en el trabajo. Estas dos son andinas, CL658 y CCS1307, son nombres horribles de catálogo, pero es así como las nombramos. Y todas tienen en su mayoría ácido clorogénico, pero Summerside, que es una variedad industrial, y CCS1307 tiene característicamente más cantidad de ácido cafeico en pulpa, en el caso de CCS1307, y más cantidad de ácido paracumárico la piel de Summerside. Y esto fue interesante porque justamente la pulpa de CCS1307 tuvo actividad microbiana frente a esta cepa de Escherichia coli que no es patogénica, y la piel de Summerside tuvo también actividad antimicrobiana frente a la no patógena, pero lamentablemente ninguna tuvo actividad contra la patógena. Es una decepción en el contexto, pero mirándolo con otros ojos, de verdad nos hace pensar en qué mecanismo está diferenciando, o qué mecanismo desconocido o conocido diferencia la sensibilidad de la patógena, que es la O157, que la habrán escuchado nombrar también, frente a las no patógenas de colección. Entonces, como conclusiones, distintas variedades de papas presentan distinta composición en sus compuestos polifenólicos en piel y pulpa. Los extractos de piel de la variedad Summerside y de pulpa de CCS1307 mostraron actividad bactericida frente a la cepa no patógena, y la cepa patógena en el código 157 mostró ser resistente a los ensayos ensayados. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Vamos a escuchar a Giovanni por la última presentación de la noche. Buenas noches. Mi nombre es Giovanna Basura, estoy estudiando el máster de Energía, Generación, Gestión y Uso Eficiente en la Escuela de Ingenieros Industriales. Les voy a hablar hoy día un poco sobre una de las asignaturas que estamos dando en el máster y en lo que concierne al mercado eléctrico en Chile y España. El mercado eléctrico es un tema bastante amplio que incluye también la regulación de precios. En este caso no vamos a ver eso, sino que algunas otras características. Primero que todo les voy a mostrar un poquito de Chile, donde está ubicado. Lo podemos ver acá. Tiene una longitud de 4.329 kilómetros de continente. Tiene hasta el año 2014 17.700.000 de habitantes, 14 regiones. La frecuencia, por si es que llegan a manejar algún día ya, son 50 Hz, al igual que acá en España, y el voltaje 220. Esto podemos ver en el mapa de nuestro país. El mercado eléctrico en Chile tiene tres actividades importantes, que son las que vemos acá: la generación, transmisión y distribución del suministro eléctrico. La generación es cómo se produce esta energía eléctrica, que podemos ver a través de centrales de biomasa, de carbón, entre otros ciclos combinados, y la transmisión es cómo se lleva la energía transmitida desde los puntos de generación hacia los puntos de distribución. Acá puse unas empresas que son las más destacadas. Endesa, tenemos Colbún, Chilectra, que forma parte de Endesa. Y ¿por qué puse estas imágenes? Porque son empresas que son españolas y que tienen sus centrales también en Chile. En Chile existen, como dice acá, 40 empresas generadoras. 13 de ellas, las más importantes, que generan el 80% de la energía eléctrica. Tenemos 10 empresas transmisoras
empresas distribuidoras, que todas ellas en conjunto hacen lo que es la demanda nacional. Todas ellas son operadas por empresas capitales privados y son reguladas por el Estado de Chile. El organismo que regula el sector eléctrico es la Comisión Nacional de Energía, la cual elabora y coordina los planes necesarios para que este sistema funcione bien en nuestro país. Y por ley tenemos en Chile que vamos a considerar como transmisión toda línea superior a 23.000 volts y las tensiones menores se consideran como distribución. Las actividades en el mercado eléctrico, como les decía, son principalmente las tres: generación, transmisión y distribución. El mercado de las generaciones es abierto y competitivo. Los privados deciden inversiones, o sea, dónde voy a ubicar una planta de generación de energía, la tecnología y el tamaño. Y los riesgos del mercado son controlados a través de contratos de venta. La transmisión y la distribución son monopolios. La transmisión, lo importante acá es que se adjudica vía licitaciones, y la distribución a través de concesiones. ¿Qué es lo que pasa en España? Bueno, tenemos las tres primeras que les nombré, generación, transporte y distribución, pero en España agregamos también lo que es la comercialización. Esto se agregó desde el año 2007 y bueno, acá las actividades de transporte y distribución son un régimen de monopolio natural que también se regula, y la comercialización en este caso es el único ente que puede vender la electricidad a un precio libre, pero no incluye una responsabilidad sobre esta calidad del suministro. Es una actividad liberalizada y no influye en lo que es la distribución, transporte ni la generación. Aquí podemos ver que el sector de lo que es el transporte de la energía eléctrica en España está regulado por la Red Eléctrica Española, REE, y es responsable del desarrollo y la ampliación de todas las redes de distribución, en este caso, en España. Acá en este mapa que podemos ver acá, está cómo se distribuye a través de cada empresa la distribución en España. En el caso de Valladolid, vemos que la distribución está a cargo de Iberdrola, y a la vez en algunas de nuestras casas, nuestras cuentas también nos llegan a nombre de Iberdrola, que en este caso sería comercializador, y a la vez también Iberdrola, en este caso, también genera energía. Entonces, en este caso, Iberdrola pasa a ser tres empresas diferentes, una como generación, otra como distribución y otra como comercialización, utilizando el mismo nombre, en un caso especial para esta empresa. ¿Cómo es el sistema eléctrico en Chile? Bueno, en Chile tenemos 4 sistemas interconectados, siendo los principales el sistema interconectado Norte Grande, que abarca las regiones del norte de Chile, el sistema interconectado central, como su nombre lo dice, centro de Chile, y tenemos 2 sistemas más pequeñitos en el sur, el de Magallanes y el de Aysén. Los 2 sistemas más importantes forman casi el total de lo que es la capacidad instalada en nuestro país. Y acá está la comparación en cuanto a la producción entre el año 2008 y 2015. Vemos que fue principalmente gas, hidroeléctrica y carbón. Y lo mismo en 2015, pero ya variando un poco sus cantidades. El sistema eléctrico en España. Bueno, España, por estar en Europa, pertenece al sistema interconectado europeo, que lo podemos ver acá en esta red de distribución, donde vemos que todos los países se interconectan entre ellos. Y en especial España está conectado con Francia, con Portugal y Marruecos. ¿Y qué beneficios tiene esta interconexión? Bueno, tiene varios beneficios, entre ellos contribuir a una seguridad en el suministro de los sistemas eléctricos interconectados. No sé si en sus países algunas veces se corta la luz, acá en España no pasa, o sea, no sé si es que a alguien le ha pasado. Es por esto, porque España está interconectado. Tenemos la mayor estabilidad y garantía de frecuencia energética. Hay un aumento de la competencia entre los sistemas vecinos porque cada país produce su propia energía y además la vende. Entonces ahí el mercado eléctrico puede elegir qué precios son los más convenientes. Y hay una mejor integración de lo que son las energías renovables, lo que podría hacer que estos costos de la energía disminuyan. ¿Y qué pasa con lo que es la interconexión en nuestro país? O sea, bueno, yo soy de Chile, no lo dije, pero ¿qué pasa con la interconexión en Chile? Como les mostraba antes, en Chile tenemos 4 sistemas, los 2 más grandes, el sistema interconectado norte grande, central, y los 2 más pequeñitos. Y no estamos
sistema interconectado central y quedó casi todo Chile sin luz. No sé si alguno de los chilenos de acá se recuerda. ¿Qué es lo que pasa con la interconexión? Bueno, ya no va a haber un sistema interconectado norte grande y un sistema interconectado central, sino que a partir del 2017 todos los sistemas más grandes se van a unir, ¿cierto? Van a formar un gran sistema interconectado. Los dos pequeñitos van a quedar aislados, ya vemos que son como el 0,2% de la generación eléctrica. ¿Y qué beneficios va a tener? Entre ambos va a haber más de 20.000 megavatios de capacidad instalada. Se va a crear un único control nacional de lo que son las energías. Se espera, porque esto es para el 2017, aún no está como establecido cómo va a funcionar, pero se espera que haya un aumento del PIB a largo plazo, que haya una reducción de precios, porque va a haber una mayor competencia de las centrales que produzcan esta energía y una disminución de los riesgos del mercado. Y también se espera, como pasa acá en Europa, un mayor desarrollo de lo que son las energías renovables. Y eso sería la presentación, es bien cortita, pero espero haberle aclarado un poquito cómo funciona en Chile y un poco acá en España. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias a todos los presentes por escuchar la presentación. Si alguien del público ahora mismo tiene preguntas, creo que tenemos 10 minutos, no sé si aún queda 10 minutos. 5, dice. Creo que 2 preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, como una pregunta, capaz una pregunta técnica sobre su disciplina, de filosofía. Leo esto y me imagino que alguien de humanidades también se hace la misma pregunta. Y es que cuando ustedes eligen, ustedes, en general, como empresa, eligen un tema de investigación que me imagino lo eligen bajo un disciplinamiento, digamos, de conocimiento, por ejemplo, de humanidad. Alguien le puede gustar más a la izquierda, revolucionario, pero claro, el momento se tiene que autodisciplinar y producir conocimiento. Sin embargo, aunque uno se autodiscipline por ese lado, igual es consciente de cuáles podrían ser las repercusiones de la investigación. Entonces, mi pregunta es si los departamentos donde ustedes pertenecen es tema la aplicación, posibilidad de lucro, decisiones, aplicaciones de investigaciones que ustedes hacen. Hay investigaciones que, claro, pueden estar como más forzadas, sintetizadas de cierta forma. Pero en cambio hay otras investigaciones que uno las ve y están geniales, pero se me ocurren en algunos casos hipotéticos donde puede ser utilizada, digamos, en investigación por una empresa particular como para hacer Bueno, en el caso de mi departamento, el departamento en el que estoy trabajando no es mío, que quede claro. Es de ingeniería química. Ingeniería química y tecnología de medio ambiente. Lo que se estudia ahí son, se ven problemáticas a nivel general sobre un proceso. En mi caso, una problemática ambiental que no se ve, no hay solución para eso. Entonces lo que se hace es se propone y se investiga y se busca, en mi caso particular, biotecnología para el proceso para la problemática en sí. Y esa biotecnología, claro, en un futuro, si se afina lo suficiente como para implementar la escala industrial o lo que sea, claro, eso se patenta y genera ingresos para la universidad. Sí. En el caso del departamento en el que yo estoy trabajando. No sé cómo será en el caso de... En el caso que igual no es un departamento entero, sino un grupo, básicamente la investigación se basa en la necesidad social o económica. En el caso que estamos evaluando y trabajando con distintos patógenos y buscando resistencia, se basa
básicamente en una necesidad social, porque son bosques o plantaciones con un gran valor ambiental, y en la económica, porque también hay otras plantaciones con un gran valor en el mercado internacional. Y lo otro, la parte económica que hablabas, es la patente, que básicamente funciona así: un equipo encuentra algo que pueda patentizar, es decir, registrar bajo su nombre, y depende, si es un equipo de una empresa privada, eso va a generar un ingreso a la empresa, o en el caso de una universidad incluso puede patentizarlo para tener los derechos de autoría y ceder los derechos económicos o conservarlos. Eso ya es una política muy interna. Bueno, me encanta tu pregunta, gracias. Yo lo enfocaría primero desde el punto de vista de la aplicabilidad en cuanto al impacto que pueda tener el conocimiento que nosotros generamos, en cuanto a ciencia aplicada y ciencia básica. En lo personal, es un tema de gustos, me ha gustado siempre más la ciencia aplicada, pero también es cierto que la ciencia básica alguien tiene que hacerla, como que hay cosas que uno no puede predecir para dónde van a salir, porque hay problemas que se resuelven de la forma menos esperada. Por el otro lado, que me parece que es por lo que más va tu pregunta, que es el impacto social, porque obviamente ya nadie puede afirmar que la ciencia es objetiva. O sea, de ninguna manera, desde el momento en que el científico es un sujeto, la ciencia no es objetiva para nada, es una persona, un actor social, le guste o no, involucrado por lo menos en un sistema científico, que es lo mínimo que debe reconocer. Entonces, si debo hablar de lo personal, yo si no me acuesto todas las noches, la mayoría es pensando en cada cosa que estoy buscando, ¿qué puede llegar a pasar con eso? Por ejemplo, las papas inocentes, no sé, esos polifenoles no podrían ser parte de la industria farmacéutica, y de repente que alguien empieza a lucrar con eso, y bueno, y los 400 casos anuales en Argentina se pueden pagar bien este medicamento, y si no, no. Claro, todo puede salir el tiro por la culata, pero esas políticas, las políticas públicas, no solo de lo que se investiga, sino de lo que se hace con lo que se investiga, es lo que tenemos la responsabilidad de exigir, y no solo como científicos, sino la comunidad toda. Y eso empieza primero por comunicar la ciencia. O sea, todo el que deba querer enterarse, que todos deberían, qué se está haciendo en materia científica en sus comunidades, debe exigir que se le comunique. Porque la ciencia no es ciencia si no es comunicada. Y no lo digo yo, lo digo Marco Buche. Con lo cual, si bien es personal, hay algo ineludible que son las políticas públicas, y eso va por cuenta nuestra, también prestar atención en los modelos que elegimos, en las decisiones que tomamos como actores sociales, tener en cuenta las propuestas que se nos presentan, qué propuestas tienen respecto del uso del conocimiento. Y por ejemplo, no es lo mismo que me patente una superfarmacéutica multinacional a que una institución pública o la sencilla donación de patentes tenga lugar. O sea, hay caminos que tomar, pero son decisiones políticas y no son puertas adentro, es lo que considero. Con respecto a donde yo trabajo, yo soy básica de corazón, o sea, tengo un corazoncito muy básico, sin embargo la economía está ahí, tienes que patentar o hacer ciertas cosas. En general, cogí un organismo y cogemos organismos que tienen implicancia en salud, implicancia a nivel de control, implicancia en la naturaleza. Ya depende de ti si quieres integrarte a esta aplicabilidad que genera recursos o no. Simplemente estar dando información a la sociedad, estar como un investigador, que claro, vas a vivir como investigador o básico o como un investigador que va a vivir de las investigaciones que hace gracias a los frutos que va a obtener con la carrera. Yo en patentes soy cero a la izquierda porque mis amigos sí patentan mucho, yo soy muy básica, me gusta mucho lo que es el fondo del tema. Sin embargo, creo que en el momento en el que ya no tenga de escribir, me voy a tener que meter a lucrar un poco con esto. Y nada, eso es muy personal. Ahora en el laboratorio hay muchas diferentes perspectivas, así que esto es muy mío. No. Quería decir algo que
por ejemplo, en el caso del máster de nosotros, hay empresas que igual te demandan ciertos temas. Entonces, tú puedes trabajar directamente con ellos y en acuerdo con los profesores. Puede que a veces el tema no te guste, pero no hay otra opción que poder hacer. La idea es que sea algo que te apasione. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Me quiero hacer una pregunta a Jenny, desde el desconocimiento total. Lo primero es, ¿cuáles son los efectos en términos de salud con una persona se infecta con lo que te he dicho? Y lo segundo, ¿cuál es el rol o si existe algún tipo de pronunciación de los organismos de salud en términos de control o de prevención, la OMS, la OPS? Ya, primero eran los efectos. Ya, como es una enfermedad silenciosa, lo primero que tú sientes al momento de que te pica, no me ha picado nunca, he intentado que me pique, pero nunca me he conmigo. La verdad, cuando los alimentaba en el laboratorio, cogía alguna que estaba medio muerta y decía, bueno, ven conmigo, pero no. Entonces, lo que dice la gente cuando le pica y lo que se teoriza en la bibliografía es que te genera escozor y al momento te puede generar un poco de fiebre. Esto puedes confundirlo con una gripe. O sea, el escozor como una picadura, una infección de algo, una gripe. Entonces la gente normalmente no va a hacerse un análisis por eso, simplemente se toma un medicamento y ya está, le puede pasar. Ahora, tiene dos etapas, la etapa aguda y la etapa crónica. Es una enfermedad silenciosa porque no la puedes reconocer. Muchas veces por análisis en sangre obtienes reacciones cruzadas. Entonces, el método más efectivo para poder determinar que estás infectado con Chagas es un senodiagnóstico. Y en el senodiagnóstico lo que tú tienes que hacer, tienes que dejar que ellas te piquen para ver si realmente tú tienes, si ellas consumen, tipo mastigotes, ¿no? Entonces, no sé si resumí la primera. ¿Sí? Sí, hay medicamentos, claro. No hay cura, porque ya sabes que no hay vacuna por el tema de la membrana, las proteínas de membrana del parásito, pero sí hay medicamentos como el benzidazol, el nifurtimox, si no me equivoco, el benzidazol, creo que sí, benzidazol y nifurtimox, que se utilizan en etapa aguda. En muchos casos se ha logrado poner fin a la enfermedad, pero en etapa crónica no. Hay gente que muere por problemas cardíacos porque afecta a la parte del corazón, del cardio, y el problema afecta a la parte del colon. Entonces la gente muere por un ataque cardíaco. Y no es que has muerto por ataque cardíaco, sino que estaba tu corazón lleno de quistes, ¿no? Entonces, al final encuentras en un análisis que te has muerto por Chagas y no te has muerto por un ataque al corazón normal. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué era? Sí, bueno, la Organización Mundial, la OMS, aparte de sacar su publicidad y todo lo demás, ha hecho un trabajo, la OPS también en Sudamérica, gracias a esta aplicación de insecticidas, porque ellos lo que sugieren es el control vectorial por insecticidas, por piretroides. Se ha expandido, se ha rociado determinadas cantidades de piretroides a ciertas zonas. Brasil ya no tiene Chagas, Argentina no tiene Chagas, Chile no tiene Chagas, solamente las partes norte de Chile, una parte extrema de Uruguay, casi nada, Brasil no tiene Chagas. Entonces, esa aplicación de piretroides a determinadas cantidades y los efectos residuales que tienen también se han aplicado en Perú, también se han aplicado en algunas zonas de Chile y no han generado las respuestas que han generado en estos países, que han generado resistencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De organismos que cambian, ¿no? O sea, los organismos cambian de acuerdo a ellos y de acuerdo al medio en el que se encuentran. Entonces, eso te lleva a hacer más análisis de que han generado los resistentes a este mismo tipo de piretroides. Bueno, no sé si he respondido, espero haber sido un poco clara. Yo creo que vamos a hacer la palabra al secretario general para que dé el cierre de esta segunda jornada.